técnico sigue con interés las jugadas y da un loable ejemplo de deportividad. El Atlético de Bilbao, con su juego peligroso y rápido, es el que sabe decidir en el momento preciso los grandes encuentros. A los 29 minutos de empezar el encuentro, Zarra, de un tiro fulminante, bate la meta valenciana y a los 44 minutos Escudero logra el segundo. Este fue uno de los primeros Conexión Vintage que pensamos cuando arrancamos el programa. Hoy, por fin, podemos cumplir aquella vieja idea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión Vintage. Hoy os saludamos desde el pleno centro de Madrid, en la calle Jovellanos. Estamos en la Euskal Etxea, en el Hogar Vasco, y hemos quedado con Santi Segurola. Vamos a hablar de Telmo Zarra. Buenos días. Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santi? Muy bien. Gracias por atendernos en la Euskal Etxea, en el Hogar Vasco. Estáis en nuestra casa. Y gracias, Santi. En vuestra casa, por supuesto. Muy bien. Y gracias por venir otra vez con nosotros a Conexión Vintage. Siempre encantado. Cuando me invitéis, siempre estaré. Genial. ¿Hablamos de Zarra, te parece? Muy bien. ¿Cómo no? Porque, ¿qué significa Zarra para el aficionado del Atleti? Pues es uno de los héroes, ¿no? Una leyenda, un mito, uno de esos jugadores sobre los que se va construyendo un gran edificio, la historia, un recuerdo que va pasando de generación en generación, porque aunque muy pocos de los que vivimos ahora le han visto jugar, el fútbol también es oral, ¿no? Y las historias que cuentan los padres y los abuelos a los hijos y a los nietos perduran. Y hasta se fantasea un poco, ¿no? Con todo lo que fue aquello que no vimos. En ese sentido, pues Zarra figura en el gran panteón, ¿no? Con aquella delantera extraordinaria, mítica, ¿no? Una de las más famosas del fútbol español, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Todavía queda uno, el gran Rafa Iriondo. Nunca me he dado importancia de nada, en fin, he sido una persona que yo muchas veces iba a casa y decía, bueno, pero yo quién soy. Pero jamás son cosas que te gustan, que te agradan, al ver que el público te conoce y te pone arriba y eso es precioso, desde luego. Pero yo he sido una persona que jamás me he tenido por nada, ni por el mejor, ni nada de eso, ¿comprendes? Un hombre que marcó 333 goles en el Atlético, en una liga de 16 equipos, no de 20, en unas circunstancias mucho más difíciles. Máximo goleador histórico de la Liga Española, 252 goles, probablemente habría que etiquetarlo como galáctico. Otra cosa es que él lo aceptara porque era un hombre prudente, tímido. Señoras y señores, acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales, decisivo para la clasificación en este Campeonato del Mundo de 1950. Transmitimos desde el Estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. El árbitro italiano, señor Galeatti, es el encargado de dirigir este encuentro. En estos momentos llama a los capitanes de ambos equipos y se va a proceder al sorteo del campo. Las alineaciones son las siguientes. Por Inglaterra, portero Williams. Defensas Ramsey, Wright y Hughes. Medios Eckerley, Dickinson. Y delanteros Matthews, Mortensen, Milburn, Bailey y Finney. Selección española. En la portería Ramallets. En la defensa, Gabriel Alonso, Parra y Gonzalvo II. En la media, Gonzalvo III y Puchades. Y en la delantera, Basora, Igoa, Zarra, Panizo y Gainza. Llueve ligeramente en estos instantes. Yo de principio no remataba de cabeza. Lo mío era con los pies. Remataba con los dos pies, de voleas, chutaba y eso, de cabeza nada. Yo había veces de jovencito y eso, cuando venía el balón me agachaba, porque no sabía jugar de cabeza, y luego aprendí.
Messi va a superar el récord de goles de Telmo Zarra, 251 tantos. Zarra dejó ese registro después de 15 temporadas en el Athletic y 277 partidos. Messi, después de 11 años y 285 encuentros hasta el jugado contra el Eibar. Pueden hacerse muchas comparaciones sobre los registros de uno y otro y todo es opinable. Lo cierto es que son los grandes goleadores de la liga. Zarra, 6 trofeos Pichichi, 38 tantos en una temporada, y Messi, 3 veces Pichichi, 50 goles en la temporada 2011-2012, récord absoluto. A Messi le quedan muchos días de gloria. Esa marca ha estado perseguida por Di Stéfano, por Raúl, va a estar perseguida también por Cristiano Ronaldo y ahora por Messi. Estamos hablando de jugadores trascendentales en la historia del fútbol. Por lo tanto, nos rescata a Zarra como un hombre que con esa marca de goles está junto a los más grandes. Por lo tanto, tuvo que ser un gran jugador, un gran delantero, un gran ariete. Telmo Zarra, grandísimo delantero, mito del Athletic, caballero del deporte. En términos futboleros de hoy, un auténtico depredador del área. En 1953 Zarra consiguió su sexto Pichichi. 1955 fue su última temporada con el Athletic. Dejó su cifra de goles en la liga en 251. Desde entonces, hace ya 59 años, ningún jugador ha conseguido superarle, y eso que en la liga ha habido goleadores de mucha entidad, como Di Stéfano, Puskás, Gárate, Kini, Kempes, Hugo Sánchez, hasta la llegada de Leo Messi. Con el argentino va a cambiar todo. Va a superar los goles de Zarra, aunque de momento no su número de trofeos Pichichi porque tiene 3, pero con Messi todo es posible. Hoy más que nunca Conexión Vintage rinde homenaje al futbolista, a la leyenda del Athletic de Bilbao. Hemos buscado entre lo mejor de nuestro archivo para recuperar imágenes, goles y pasajes de la vida de Zarra. En la primera parte de este especial vamos a ver un fragmento del Históricos del Balompié que Antonio Mercero rodó sobre el Athletic, en el que entrevista a Zarra en el mismo césped de San Mamés. El pasado queda inscrito en los trofeos, queda grabado en la plata de las copas. Pero hay que pensar en el futuro, en volver a empezar. Y así, después de la guerra, un nuevo equipo comienza a conformarse. Y al cabo de poco, una nueva delantera adquirirá más fama que la precedente y sus nombres serán repetidos una y otra vez por los aficionados. Hay 2 extremos que se llaman Iriondo y Gainza. Hay 2 interiores, Panizo y Venancio. Y hay un delantero centro con nombre para la leyenda, conocido por Zarra. En el libro sobre el historial del Atlético Bilbao, escrito por aquel periodista José María Mateos, en la página 88 se lee lo siguiente. El 2 de junio se jugó en San Mamés un partido entre selecciones de Vizcaya y Guipúzcoa que ganaron los vizcaínos por 9-1. Como delantero centro jugó Telmo Zarraonaindia, que pertenecía al Erandio y que para la mayoría de los aficionados era desconocido. Gorostiza metió 2 de los goles, pero los otros 7 fueron marcados por Zarra en todos los estilos. Llamó mucho la atención e inmediatamente logró el Athletic su traspaso. Aquí tenemos a Zarra. ¿Se acuerda usted, Zarra, de aquel partido? Sí, como me voy a acordar, hombre. Yo aquel partido, claro, ya venía ya con bastante fama del Erandio, porque ya empecé metiendo bastantes goles. Y claro, toda mi ilusión era jugar en el Athletic. Ya cuando ya conseguí jugar, yo estaba esperando este partido pues como aquel que está esperando un pedazo de pan para llevar a la boca, y tuve la gran suerte de jugar estupendamente y meter 7 goles. ¿Y cuánto cobró usted por aquel traspaso? Pues cuando fiché yo por el Athletic fueron 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. Sí. ¿Y usted cree que en este momento, por ejemplo, tal como se juega el fútbol, usted metería goles? Yo, sinceramente, y ahora ya he dejado de jugar, pero yo creo que hoy seguiría metiendo muchos goles, igual que antes. Porque claro, yo reconozco que hoy en día se juega de otra forma. Atrás se marca mucho, hay mucha gente defendiendo la puerta, pero cuando la época nuestra también se marcaba mucho, también se marcaba y se hacían grandes cerrojos. Yo particularmente
a mí, y no es por nada, pero en fin, yo siempre tenía 2 y 3 a los míos, que me arrancaban las mangas, me agarraban por todos lados, y a pesar de todo se metían goles. No yo sola. Pero vamos a ver, y recordando finales de Copa, de las muchas que ha jugado el Atlético de Bilbao, por lo menos yo recuerdo haber oído una con mucha emoción, porque yo era del Atleti en aquella época, en la que el Atlético de Bilbao ganó al Valladolid por 4-1. Fue una famosa final. ¿Por qué nos cuenta un poco aquella final? Sí, aquello fue el año 50, antes de marchar a Río. Sí, fue un partido, luego fue de maravilla por parte nuestra, aunque para mí los 90 minutos del partido no fueron así gran cosa. Fue un partido más bien medianillo, como son normalmente todas las finales. Aquella sería la última copa que ganaría aquel equipo. Pero en las vitrinas del club estaban ya las de los años 43, 44 y 45 y la de la Liga del 42-43. Y en el recuerdo de los buenos aficionados quedaban tardes inolvidables. Pero ya se acercaba el fin de aquella etapa histórica y gloriosa. Terminamos empatados a 1. Nos empató Coque, me parece, un tiro desde muy lejos. Me cogió el Lezama un poquito desprevenido. Y nos empataron. Claro, luego jugamos la prórroga, que fue la que valió el partido, no porque ganamos nosotros, sino porque, en fin, le dio más vida al partido en sí, a la final. Una cosa pero memorable, estupenda. Y usted metió los 3 goles finales. Me tocó a mí meterlos. Claro, yo aquí tengo infinidad de trofeos que para mí pues es toda una vida, pero entre ellos pues tengo varios, y que pues te voy a decir. Sí. Entre ellos, por ejemplo, pues tengo esta medalla, que es el homenaje que me tributó Vizcaya, aquí en Arizona, que para mí fue una cosa de gran emoción, porque claro, ya era el final de mi carrera deportiva, y como comprenderás, pues era todo para mí. Sí. De lo cual estoy encantadísimo. Pues se portaron conmigo estupendamente todo el mundo, federativos, autoridades, todos, amigos, en fin. ¿Y este botafumeiro que hay aquí? Este botafumeiro es con ocasión de un partido que jugamos el año 51 en La Coruña, y una jugada que tuve yo con Ponte, que tuvo la desgracia de casi lesionado, y que ahora a mí no se me ocurrió otra cosa que tirar la pelota afuera, cuando en realidad teníamos una ocasión muy buena para meter el gol. Algo parecido pasó también Sí, en Málaga me ocurrió lo mismo, no recuerdo el año precisamente, pero fue con Arnau también, que también eché la pelota afuera, y allí me dieron una medalla de oro. Y también le dieron a usted el trofeo Pichichi, ¿no? Pues también, también el trofeo Pichichi, que está aquí precisamente, el año 53 también, claro. Al ganar esta también, va a ser el máximo goleador. Que usted había sido ya máximo goleador otras veces, sí, pero no máximo existía. Goleador, pues me parece que, si mal no recuerdo, fueron, me parece que 7 o 8 temporadas. Entonces no se recibían trofeos como ahora, que ya es todos los años. Sí. Entonces no se metían más que goles, pero no había ningún premio. Bueno, muy bien, Zarra. Estoy muy contento de haber podido charlar con usted. Y me gustaría hacer una cosa que toda mi vida he deseado, y me lo va a permitir usted. Pues nada, me lo que quiera. Y es tocarle en la cabeza. Pues nada, eso es muy poquita cosa. Él no era un cabeceador puro, pero se fue haciendo un gran cabeceador por 2 motivos. Porque había que cabecear mucho en el Athletic, que jugaba a la inglesa, y segundo, porque tenía
a dos centradores maravillosos, uno especialmente que era Gainza, que era un extremo izquierda maravilloso, con un toque genial, ¿no? Entonces, en aquella época, con el estilo del Athletic, si no cabeceabas tenías muchas dificultades. Lo que no era un cabeceador de choque, era un cabeceador de anticipación. Tres famosos del fútbol español, tres famosos de aquel juego, de aquel fútbol de antes. Panizo, Gainza y Zarra. O Zarra, Panizo y Gainza, que es lo mismo. Telmo, Zarra, una India. Zarra. Faltan cabezas en el fútbol español y concretamente aquí en el Atlético de Bilbao, como la tuya de entonces. Pues en el Atlético de Bilbao hoy en día pues ya se remata de cabeza bastante, aunque no con la frecuencia que se hacía antes, porque el fútbol de antes se amoldaba más a ello. Hoy en día hay otra modalidad de juego, más técnica, y se ve menos el remate de cabeza, pero yo por lo que estoy viendo hay unos jugadores que rematan fantásticamente mejor que yo, desde luego. El Atlético de Bilbao de ahora, el de los Estefano, Uriarte, Argoitia, tiene menos técnica, juega menos, desarrolla menos juego que el Atlético de Zarra, Panizo, Gainza, etcétera. No, pues como han dicho aquí Panizo y Gainza, yo creo que hoy en día pues hay mucho más técnica, porque el jugador vive para el fútbol, vive para ello y juega una enormidad. Desde luego yo creo que juega más que nosotros. La televisión pronto llegará. La televisión pronto llegará. Emisoras y bonita. Zarra, ídolo de masas en aquel país que se afanaba en buscar la precaria televisión para ver los partidos, aunque no su famoso gol. Ese lo escuchó por la radio, no lo vio por la tele. Veremos ahora un capítulo de la serie Leyendas en Acción que Televisión Española emitió en 2003. Zarra, de nuevo en San Mamés, recuerda esa vida plena de goles. Zarra empezaba a jugar en un equipo local. Pero los años que vendrían serían realmente dramáticos. Zarra era el séptimo de 10 hermanos, una familia numerosa como muchas vascas de la época. Pues yo practiqué allí en casa. En casa nosotros hemos sido muchos hermanos, los cinco hemos sido jugadores de fútbol, porque mi hermano mayor jugaba en el Arenas de Guecho, luego estuvo en el Oviedo y en el Osasuna. En el Arenas de Guecho cuando estaba en primera división, claro. Y yo cuando estaba en el Arenas de Guecho venía de las oficinas generales a la mediodía, yo tenía preparado el equipaje, íbamos a entrenar allí al campo de la Purtuarte, un equipo regional que hay allí al lado de casa, y entrenábamos todos los días allí en el campo. La guerra civil había tenido unas características singulares en el País Vasco, donde un sector del nacionalismo pensó en pactar con Franco creyendo que se iban a respetar muchos elementos de su cultura, lo que evidentemente no tuvo lugar. El padre de Zarra era jefe de estación y aunque nunca le vio jugar al fútbol, tampoco quería que su hijo llegara tarde a los partidos, por lo que adelantaba la salida del tren en el que viajaba, esperando que llegara a tiempo. Mi padre nunca, jamás, no a mí, a nadie. Aquel no salía de allí, de esto de Asúa, de la estación esa, no salía. Hombre, a mí me contaban muchas veces, está con tu padre, le digo, coño, que... O le iban allí a la oficina y decían, Telmo, que Telmito ha metido otros goles y han ganado el partido. Y se volvía así, decía, muy bien, y pasaba. Le daba de lado todo, es que no sabía lo que era un balón. Era una persona fenomenal. Porque entonces, claro, no teníamos coche, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y claro, yo solía venir en un tren que llegaba allí a las 2 menos cuarto, así más o menos, y luego pues salía a las 3 menos cuarto, me parece, ¿no? Y mi padre, cuando se marchaba toda la gente del andén y eso, con el tren que había llegado, salía y adelantaba 6 minutos el reloj para que llegue yo a la hora. Y luego los maquinistas pues solían tener eran máquinas de vapor, de carbón. Y claro, los trenes entonces tenían mucha holgura, de tope a tope, ¿no? Ya se frenaba el furgón de atrás, que era el furgón de correo, y los maquinistas ya lo ponían tirante. Y estaban esperando el día que mi padre diese la salida para llevarme a Bilbao. Y me llevaban a Bilbao, pero vamos, echando betún. Luego yo llegaba allí al Arenal a coger el trolebús y había unas colas, no veas, imponentes. Pero como la gente me conocía, me decían, Zarra, pasa que no llegas. Y pasaba el trole, iba hasta el Sagrado Corazón, y luego de allí corriendo al campo. Y cantidad de veces ya estaba vistiendo de otro, porque creían que yo no llegaba, ¿no?
pero era una vida bonita. Y luego cuando perdíamos iba en el furgón de cola, yo de vergüenza que tenía de meterme al coche para no oír las cosas de los que habían venido al partido. En 1940 fichaba por el Athletic de Bilbao, por la cantidad de 4.000 pesetas. Eran años difíciles, con terrenos en duras condiciones y jugadores que debían saludar al principio de cada partido con el brazo en alto, al igual que el público. Años de penurias, tiempos de silencio. En el año 43, el Athletic llegaría a ser campeón de España, lo que repitió en los años posteriores. Tuvo que llegar en 1945 para que Telmo Zarra debutara como internacional en la selección española, seleccionado por Jacinto Quincoces. Claro que se llamaba internacional a jugar con la selección de Portugal. Diversas lesiones afectaron a Zarra en la segunda mitad de los años 40, cuando el fútbol empezaba a convertirse en espectáculo capaz de aliviar muchas dificultades de la vida cotidiana. Yo de principio no remataba de cabeza, lo mío era con los pies, remataba con los dos pies, de voleas, chutaba y eso, de cabeza nada. Yo había veces de jovencito y eso, cuando venía el balón me agachaba, porque no sabía jugar de cabeza, y luego aprendí, y me fue muy práctico, fue fenomenal. Y yo solía tener, se me ponía de principio la frente todo como ensangrentada, no, de eso todo rojo, ¿no? Claro, entonces aquellos balones además no eran como estos, tenían sus correas, sus cosas, y claro, cuando le dabas con la correa pues te puedes figurar, ¿no? Pero sí, aprendí yo, y luego pues salí con mis hermanos y eso, y con los amigos, centraba, yo remataba y así empecé. La cantidad de historias, porque claro, en aquellos tiempos los jugadores vivían en unas circunstancias muy diferentes a las de ahora. Estamos hablando de los años posteriores a la Guerra Civil, donde había una hambruna enorme en España, donde había que volcarse en el fútbol y en los toros, o no sé, quizá en el cine o en el teatro, en las varietés, para quitarse de encima la que estaba cayendo, ¿no? en aquella España terrible, decepcionante, y casi todos tenían que hacer prodigios. Panizo, por ejemplo, perdió un hermano frente a los enriquetés en la batalla de Villarreal, donde también cayó herido mi padre, y la verdad es que se tuvo que ocupar de una familia muy numerosa, y era un crío de 17 años, trabajaba, y eran gente extraordinaria, gente que nunca perdió la humildad, que siempre fue generosa con su familia y siempre fue generosa con el pueblo que tanto les adoró, ¿no? Cada uno tenía historias muy, muy complicadas que salvar, pero luego salían a jugar y entusiasmaban a 50.000 personas, ¿no? Cualquier torneo o salida al exterior se asociaba necesariamente a un hecho épico, cuanto más un gol a un país como Inglaterra. Dentro del discurso nacionalista del franquismo, Inglaterra era calificada con calificativos como la pérfida Albión, en tiempos en los que en las calles se hacían manifestaciones que pedían Gibraltar español. Por eso, en aquel Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil de 1950, cuando el gol de Zarra logró la eliminación del Reino Unido, aquel tanto fue contemplado como una auténtica gesta mucho más allá de lo deportivo. 50 años después, portero y goleador vuelven a encontrarse. Entonces llegó a decirse que Zarra era la mejor cabeza de Europa después de Winston Churchill, en alusión a su capacidad para los remates. Comparaciones auténticamente pasadas de rosca y muy propias de la época. ¿Te atreverías a decirme ahora mismo cuál era la alineación de aquella selección? Pues sí, era Antonio Ramallés, Gonzalo, Alonso, Parra, Gonzalo tercero, Cuchades. Es invertido. Y después Basora, Panizo, Igua y Gainza, y yo en el centro. Panizo, ¿lo has entendido? Ha invertido en la alineación. No, está bien. No, era Alonso. Alonso, pues Alonso ha dicho.
mucha importancia de nada, en fin, he sido una persona que yo muchas veces iba a casa y decía, bueno, pero yo quién soy. Pero jamás, son cosas que te gustan, que te agradan, al ver que el público te conoce y te pone arriba y eso es precioso, desde luego. Pero yo he sido una persona que jamás me he tenido por nada, ni por el mejor, ni nada de eso, ¿comprendes? De ser el hombre de la calle a un discreto anonimato, Zarra sufrió una grave lesión en 1951, lo que terminó por motivar su alejamiento de la selección nacional. En el año 1954 había llegado una nueva generación de futbolistas y el fútbol, a partir de las victorias del Real Madrid y del Barcelona, vivía un máximo protagonismo social. En aquel partido de homenaje a Zarra, en ese 1954, jugaron estrellas como Di Stéfano o Gainza. En 1956, Zarra dejaba el fútbol, comenzando a regentar en Bilbao una tienda de artículos deportivos. Zarra se había casado, marchándose a vivir a Munguía, teniendo luego 2 hijas y después varios nietos. En el año 1997 era recibido por el Papa en Roma con toda su familia. Poco tiempo más tarde llegaría el partido homenaje, muy dilatado en el tiempo, así como una audiencia con los reyes de España. Espléndida y rapidísima combinación del ala izquierda de nuestra delantera. Zarra remata fulminantemente de cabeza y el balón da en el larguero. Sigue acosando España y a la media hora de juego, un pase de Gonzalo III es recogido por Zarra que lo convierte en el tanto del empate. Inmediatamente se produce el tercer gol español. Un pase de Venancio es cruzado imparablemente a la red por Zarra. Con el 3-1 el equipo español se adueña completamente de la situación. Cuando llegamos a Brasil, nos llevaron allí a la playa Copacabana, a un hotel que había allí mismo. No había más que atravesar una carreterita y la playa, ¿no? Y nada, estuvimos allí, pero vamos, aquello eran procesiones de mujeres, de jóvenes, de eso era la carava. Y claro, Benito Díaz, que era el entrenador, veía todo aquello y no sé si tenía miedo, porque tenían una confianza enorme con nosotros, ¿no? Pero cuando hay mujeres siempre se piensa lo peor, ¿eh? Y estando allí me dijo, bueno, vamos a cambiar de hotel, tenemos que cambiar de hotel. Y nada, bueno, pues muy bien, vamos a estar un tiempo aquí, pero vamos a cambiar de hotel, vamos al Corcovado. Y estuvimos allí y decía, bueno, y ya se ha pasado el tiempo, venga, todos al autobús, vamos para arriba. No nos dejó ni respirar, el tiempo se pasó enseguida. Nosotros creíamos que nos íbamos a quedar allí más días. Digo, bueno, ya se ha pasado, hala. El tiempo que nos dio se pasó enseguida. Y así pasamos, pero pasábamos de maravilla. Medio siglo después de aquellos años de aislamiento, de los momentos más difíciles de la llamada autarquía, el gol de Zarra ha pasado a la memoria colectiva de la España de la posguerra. Más allá incluso de la propia imagen del jugador, de su propia carrera. Probablemente esté porque tuvo connotaciones políticas. España batió a Inglaterra, venía de una época tremenda de aislamiento, España. Era el primer mundial que se jugaba después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil. España estaba prácticamente clausurada, no tenía, apenas jugaba con Portugal. Y vencer a Inglaterra con esa especie de demonios familiares que, digamos, el macizo de la raza española siempre ha tenido con los ingleses, y en pleno franquismo, pues la verdad es que se le atribuye a esa victoria unos valores políticos que a los jugadores les daba igual. A lo más que les sirvió a los jugadores fue para que tuvieran la posibilidad de mejorar sus contratos, que entonces eran muy pequeños y que en algunos casos les permitieron negociar casi libremente contratos que de otra manera no podrían haber hecho. Y eso se debía principalmente, digamos, al gol de Zarra y lo que eso significó, ¿no? Que se les concediera un premio
a los jugadores que habían participado en aquel partido, a los jugadores de la selección española. Sí, fue un gol mítico, un gol simple, un gol que se dice que no es muy de Zarra, pero yo creo que sí es muy de Zarra. Sí. Aparece por delante, se adelanta al defensa y marca con la intervención de su gran suministrador, que era Agustín Gainza, un gol muy del Athletic.